A mis 55 años, estaba a punto de casarme por segunda vez y comenzar mi vida de nuevo. 2 horas antes de la boda, decidí darle una sorpresa romántica a mi prometido y me escondí en el armario de la suite nupcial. Me di cuenta de que otra persona entraba a la habitación con mi prometido. Cuando reconocí la voz, mi corazón se aceleró. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, tengo 55 años y creí que por fin había encontrado la paz que tanto buscaba. Después de 15 años de viudez, criando a mi hijo sola y dedicando cada minuto de mi vida a la empresa que construí desde cero, estaba a punto de casarme de nuevo. Ricardo era todo lo que siempre soñé: amable, atento, exitoso. Apareció en mi vida cuando menos lo esperaba, en un evento de beneficencia que mi empresa patrocinaba en un hotel de lujo en el corazón de Polanco, Ciudad de México. Fue amor a primera vista, o al menos eso fue lo que creí. Aquella mañana de sábado faltaban solo 3 horas para la ceremonia. Yo estaba en el salón de belleza que habían instalado especialmente para mí en el Hotel 5 Estrellas donde se llevaría a cabo la boda. Mi vestido colgaba allí, un elegante modelo en tono champaña que elegí con tanto esmero. Nada de blanco, nada de velos extravagantes. A mis 55 años quería algo sofisticado, discreto, que reflejara quién era yo realmente. La maquillista trabajaba en mi rostro mientras me miraba al espejo y veía a una mujer diferente a la que fui a los 30 años, en mi primer matrimonio. Mi rostro tenía arrugas de expresión, marcas de quien ha vivido, sufrido y vencido. Mi cabello, antes totalmente castaño, ahora tenía canas que me empeñaba en mantener. No me avergonzaba de mi edad. Al contrario, cada año vivido era una conquista. Mi hijo Héctor estaba abajo, recibiendo a los invitados junto con Ricardo. Héctor tenía 32 años y siempre fue el centro de mi vida. Después de que perdí a mi primer esposo en un accidente automovilístico, me dediqué por completo a criar a mi hijo y a manejar mi negocio. La empresa de importación que fundé creció más allá de mis expectativas. Hoy éramos líderes en el mercado, con contratos millonarios y una reputación sólida. Cuando le presenté a Ricardo a Héctor hace 6 meses, me alegré por la reacción de mi hijo. Abrazó a Ricardo calurosamente y dijo que solo quería verme feliz. Dijo que yo merecía empezar de nuevo, que había pasado demasiado tiempo sola. Esas palabras me llenaron de alegría. Ver a mi hijo apoyando mi nueva relación parecía la bendición final que necesitaba para seguir adelante. Ricardo era 10 años menor que yo, tenía 45 años y trabajaba como consultor financiero. Conocía a mucha gente, tenía contactos importantes. Me ayudó a expandir los negocios, me presentó a inversionistas y abrió puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Era carismático, siempre bien vestido, con esa sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Mi corazón, que yo creía que había olvidado cómo amar románticamente, volvió a latir con más fuerza. Mientras la maquillista aplicaba el último toque de rubor, una idea surgió en mi cabeza. Quería darle una sorpresa a Ricardo. Quería verlo cuando entrara a la suite nupcial, observar su rostro antes de revelarme. Sería un momento íntimo, especial, solo nuestro. Tomé mi celular y envié un mensaje a mi asistente, pidiéndole la tarjeta extra de la suite donde pasaríamos nuestra primera noche como marido y mujer. Ella respondió rápidamente, diciendo que dejaría la tarjeta en la recepción. Sonreí a mi reflejo en el espejo. A mis 55 años, todavía podía ser espontánea y romántica. La vida no había terminado solo porque tenía arrugas y canas. Estaba viva, enamorada y a punto de comenzar un nuevo capítulo. Cuando el maquillaje estuvo listo, le di un descanso al equipo por unos minutos, diciendo que necesitaba un momento a solas para recuperarme. Apenas salieron, tomé mi bolso y salí discretamente por la puerta lateral del salón de belleza. El pasillo del hotel estaba tranquilo. La mayoría de los empleados estaban ocupados preparando el salón de fiestas en la planta baja.
Tomé el elevador hasta el 10º piso, donde se encontraba la suite presidencial que Ricardo y yo usaríamos. Mi corazón latía acelerado, no por nerviosismo, sino por una alegría genuina. Me sentía como una adolescente haciendo una travesura. Pasé por la recepción del piso, tomé la tarjeta que mi asistente había dejado y caminé por el pasillo silencioso hasta la puerta de la suite 1005. Acerqué la tarjeta al sensor y la puerta se abrió con un clic suave. La habitación estaba impecable. La cama tamaño king size, cubierta con sábanas blancas inmaculadas, pétalos de rosas rojas esparcidos artísticamente, champaña fría en una cubeta de plata. Todo estaba perfecto, exactamente como lo había planeado. Miré alrededor buscando el lugar ideal para esconderme. Mi vestido era demasiado voluminoso para meterme debajo de la cama. El baño sería demasiado obvio. Mis ojos se detuvieron en el gran armario empotrado cerca de la ventana. Era espacioso, con puertas corredizas que dejaban una pequeña rendija cuando no estaban completamente cerradas. Abrí el armario y vi que estaba vacío, excepto por algunos ganchos y 2 batas de baño blancas colgadas. Había espacio suficiente para acomodarme dentro sin arrugar demasiado mi vestido. Respiré hondo y entré, cerrando la puerta corrediza casi por completo, dejando solo una pequeña abertura por la que podía ver la habitación. La luz que entraba por la rendija era suficiente para ver la cama y la puerta de entrada. Yo podía ver, pero difícilmente alguien me vería allí dentro. Me recargué en la pared del fondo del armario y esperé. Mi plan era simple. Cuando Ricardo entrara, yo saldría y lo sorprendería. Imaginé su sonrisa, la sorpresa en sus ojos. Sería un momento especial que guardaríamos para siempre. Los minutos pasaban lentamente. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en el silencio de la habitación. El perfume de las rosas llenaba el aire. Desde donde estaba, lograba ver el reflejo de la ventana en el espejo del tocador. El cielo afuera estaba azul, sin nubes. Todo conspiraba para que aquel fuera el día perfecto. De repente, oí pasos en el pasillo. Eran pasos pesados, masculinos. Mi corazón se aceleró. ¿Sería Ricardo? Todavía faltaban 2 horas para la ceremonia. Tal vez había venido a verificar que todo estuviera en orden en la habitación. Sonreí en la oscuridad del armario, preparándome para el momento de la sorpresa. Oí el sonido de la tarjeta pasándose por el sensor. La puerta se abrió y los pasos entraron. Por la rendija vi un par de zapatos masculinos, pero no eran los mocasines italianos que Ricardo siempre usaba. Eran tenis casuales, desgastados. Fruncí el ceño, confundida. ¿Quién sería? Entonces oí una voz que me congeló por completo. Ya estoy aquí. Te tardaste. Era la voz de mi hijo. Era Héctor. Mi mente entró en pánico. ¿Qué hacía Héctor allí? ¿Por qué estaba en la suite nupcial? Contuve la respiración, tratando de entender. Tal vez había venido a verificar algo por mí. Tal vez quería asegurarse de que todo estuviera perfecto. Pero ¿por qué ese tono de voz? Parecía impaciente, incluso irritado. La puerta se abrió de nuevo. Otros pasos entraron. Esta vez reconocí inmediatamente los zapatos. Eran los mocasines de Ricardo. Mi prometido estaba allí, con mi hijo, en la habitación donde pasaríamos nuestra primera noche juntos. «Disculpa la tardanza», dijo Ricardo. Su voz era diferente. No era el tono dulce y gentil que siempre usaba conmigo. Era frío, objetivo. Tuve que deshacerme de esas tías latosas de tu madre. ¿Mi madre? ¿Estaba hablando de mí? ¿Llamándome tu madre a Héctor? Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba muy mal. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar esta farsa?, preguntó Héctor, y el desprecio en su voz era inconfundible. Estoy cansado de fingir que estoy feliz con este matrimonio ridículo. Mis piernas casi fallaron. Me sostuve de la pared del armario, tratando de procesar lo que estaba oyendo. ¿Farsa? ¿Matrimonio ridículo? ¿De qué estaba hablando mi hijo? Cálmate,
respondió Ricardo, y podía oírlo caminando por la habitación. Solo unas horas más. Después de la ceremonia, después de que firme los papeles del régimen de sociedad conyugal, la parte difícil habrá terminado. Mi sangre se congeló en las venas. Sociedad conyugal, comunidad de bienes. Habíamos acordado separación de bienes. Yo había insistido en ello. Ricardo había accedido, diciendo que su amor por mí no tenía nada que ver con el dinero. Los papeles que mi abogada preparó especificaban claramente la separación de bienes. ¿Estás seguro de que firmarás sin leer?, preguntó Héctor. Su voz sonaba ansiosa ahora. Mi madre es lista. Siempre lee todo antes de firmar. Ricardo se rió. Fue una risa baja, cruel, que jamás le había escuchado. Tu trabajo fue crear el ambiente emocional perfecto. Lo hiciste muy bien, por cierto. Ese discurso en la fiesta de compromiso sobre cómo solo querías verme feliz, sobre cómo merecía amor de nuevo, brillante. Estaba tan conmovida que ni siquiera cuestionó cuando sugerí cambiar de abogado. Mi mente se remontó a 3 semanas atrás. Ricardo había sugerido que usáramos a su abogado para preparar los documentos de la boda, diciendo que el hombre era especialista en derecho familiar y que agilizaría todo. Yo, confiada y enamorada, accedí. Nunca imaginé... ¿Y después?, preguntó Héctor. ¿Después de que firme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Cada segundo parecía una eternidad. Después, dijo Ricardo lentamente, nos vamos de viaje de luna de miel. Ese crucero por el Caribe que tanto quería. Agua por todas partes, muchas oportunidades para... accidentes. No. Aquello no podía estar sucediendo. Debía estar teniendo una pesadilla. Tal vez el estrés de la boda, la ansiedad, todo eso me estaba haciendo alucinar. Pero la voz de mi hijo cortó cualquier esperanza de que aquello fuera fruto de mi imaginación. Un accidente en el mar, dijo Héctor, y había una excitación perturbadora en su tono. Sin cuerpo para investigar mucho. Perfecto. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, silenciosas y cálidas. Mi hijo, mi propio hijo estaba planeando mi muerte. El muchacho que crié, por el cual sacrifiqué todo, estaba conspirando para matarme. Aprendí de los mejores, continuó Ricardo, y podía oírlo sentarse en la cama. Ya lo hice 2 veces antes, funciona como un reloj. ¿2 veces antes? Mi estómago se revolvió. ¿Había hecho esto antes? ¿Había matado a otras mujeres? Cuéntame sobre ellas, pidió Héctor, y la curiosidad mórbida en su voz me causó náuseas. Ricardo suspiró, como si estuviera rememorando recuerdos agradables. La primera fue Marcela, viuda, 52 años, dueña de una cadena de farmacias en Guadalajara. Nos casamos después de 8 meses de noviazgo, luna de miel en Cancún. Se ahogó durante un clavado. El instructor dijo que probablemente entró en pánico cuando vio una mantarraya. Muy trágico. Hizo una pausa y pude oírlo hurgando en algo. Heredé todo. La familia de ella incluso me ofreció seguir administrando los negocios. Me quedé 6 meses, tiempo suficiente para vender todo discretamente. Salí con casi 10 millones. 10 millones. Estaba hablando de vidas humanas como si fueran transacciones comerciales. ¿Y la segunda?, insistió Héctor. Ah, Beatriz, respondió Ricardo con un falso suspiro nostálgico. Empresaria del ramo de la construcción en Monterrey. 58 años, viuda también. Ella fue un poco más difícil. Muy controladora, muy involucrada en los negocios. Tardé 1 año en ganarme su confianza por completo. ¿Cómo lo hiciste? Isla privada en Grecia. Alquiler privado, solo nosotros 2. Se resbaló de las rocas durante una caminata matutina. Se golpeó la cabeza y cayó al mar. Encontraron el cuerpo 3 días después. La investigación concluyó que fue accidente. Me quedé destrozado. Lloré en el funeral. Toda la actuación. Su familia me abrazó. Me consoló. Heredé participación del 40% en la empresa. Vendí todo en menos de 1 año.
Yo estaba temblando incontrolablemente dentro del armario. Aquel hombre, aquel monstruo que había dejado entrar en mi vida, en mi cama, en mis negocios, era un asesino en serie. Y mi hijo lo sabía. Peor, mi hijo estaba ayudando. Y mi madre va a ser la tercera, dijo Héctor, y no había emoción alguna en su voz. Era como si estuviera hablando del clima. La mejor de todas, confirmó Ricardo. Tu imperio de importación vale mucho más que los negocios de las otras dos juntas. Estamos hablando de por lo menos 50 millones en activos líquidos, sin contar las propiedades e inversiones. Contigo como único heredero y yo como viudo con derecho a la mitad de todo por la sociedad conyugal, vamos a dividir una fortuna. 50 millones. Era más o menos eso. Yo había construido todo desde cero, trabajado 16 horas al día durante años, y ahora descubría que mi propio hijo veía todo ese esfuerzo solo como dinero esperando ser robado. ¿Cuándo vas a transferir mi parte?, preguntó Héctor. Paciencia, respondió Ricardo. Primero, dejamos pasar el luto adecuado, 6 meses, tal vez un año. Luego, yo empiezo a vender los activos discretamente. Recibirás tu mitad según lo acordado, 25 millones. Dinero suficiente para que nunca más tengas que trabajar en la vida. Me lo merezco, dijo Héctor con amargura. Pasé la vida entera siendo el hijo perfecto. Estudié lo que ella quiso, trabajé en la empresa como un esclavo, fingí interés por ese negocio aburrido de importación. Todo para asegurar que cuando muriera, yo heredara todo. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Yo había dado todo por ese muchacho. Pagué las mejores escuelas, la mejor universidad, le di un cargo importante en la empresa incluso cuando demostraba poco interés. Creí que solo necesitaba tiempo para madurar, que eventualmente se enamoraría del negocio como yo. Tú hiciste la parte más difícil, dijo Ricardo. Presentarme con ella, construir la confianza, hacer que me viera como el yerno perfecto. Tu trabajo fue esencial. Yerno perfecto. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Había sido Héctor quien sugirió que fuera a aquel evento de beneficencia donde conocí a Ricardo. Héctor quien insistió en que Ricardo era un buen hombre, que yo debería darle una oportunidad al amor. Héctor, quien ayudó a planear nuestra primera cita, que siempre estaba allí incentivando la relación. Todo había sido un plan, desde el inicio. ¿Estás seguro de que no hay forma de que rastreen esto hasta nosotros?, preguntó Héctor, sonando preocupado por primera vez. Ninguna, garantizó Ricardo. Soy cuidadoso. Nunca uso el mismo método 2 veces. Nunca dejo evidencia. Las 2 veces anteriores ni siquiera hubo investigación profunda. Mujeres mayores, accidentes durante viajes. Es un patrón común. Las autoridades ni siquiera sospechan. ¿Y si alguien desconfía? ¿De qué? Se rió Ricardo. ¿De un esposo enamorado que perdió trágicamente a su esposa en un accidente? ¿De un hijo dedicado que está de luto por su madre? Somos víctimas, Héctor. Y las víctimas no son sospechosas. Continuaron conversando sobre detalles. Sobre cómo Ricardo garantizaría que yo usara un chaleco salvavidas defectuoso durante un paseo en barco. Sobre cómo ya había sobornado a uno de los empleados del crucero para que testificara que yo estaba bebiendo mucho, que estaba actuando de forma imprudente. Sobre cómo Héctor escenificaría al hijo devastado, tal vez hasta se desmayaría en el funeral para causar más conmoción. Yo escuchaba todo dentro de aquel armario oscuro, mi vestido de novia arrugado, mi maquillaje corrido por las lágrimas. La mujer que entró a esa habitación media hora atrás ya no existía. Aquella Sofía, ingenua y enamorada, había muerto. En su lugar nacía otra persona. Alguien que acababa de perder todo lo que amaba, pero que no perdería su vida. Necesitamos bajar, dijo Ricardo finalmente. La ceremonia comienza en 1 hora. Tu madre debe estar preguntándose dónde estás. Que se preocupe, respondió Héctor con desdén. Dentro de unos meses ya no se preocupará por nada. Se rieron de mi muerte planeada, se rieron de lo tonta y confiada que era yo. Se rieron de lo fácil que sería engañarme hasta el final. Oí pasos alejándose.
La puerta se abrió y se cerró. Después, silencio. Me quedé allí parada, incapaz de moverme. Mi cuerpo entero temblaba. Las piernas estaban débiles, como si fueran a desplomarse en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo pasé allí? No lo sé decir. Pudo haber sido 5 minutos o 30. Finalmente, con un esfuerzo inmenso, empujé la puerta del armario y salí. Me tambaleé hasta la cama y me senté, o mejor dicho, me desplomé sobre ella. Los pétalos de rosa se pegaron a mi vestido. La champaña seguía fría en la cubeta, indiferente a la tragedia que acababa de ocurrir en esa habitación. Miré al espejo del tocador y vi mi reflejo. Mis ojos estaban rojos, el rímel escurrido formando líneas negras en mi rostro. Parecía una novia fantasma, una versión distorsionada de aquella mujer feliz que estaba en el salón de belleza hace una hora. Mi celular vibró en el bolsillo del vestido. Era un mensaje de Héctor. «Mamá, ¿dónde estás? Te estamos buscando. La ceremonia comienza en 45 minutos», seguido de otro de Ricardo. «Mi amor, estoy ansioso por verte en el altar. Te amo. Te amo». Aquellas palabras que antes me llenaban de alegría, ahora me causaban repulsión física. Tenía que salir de allí. Tenía que pensar. ¿Pero hacer qué? Si simplemente cancelaba la boda, sabrían que descubrí algo. Ricardo podría desaparecer, y yo no tendría pruebas de lo que oí. Lo había hecho antes, 2 veces, y salido impune. Era experimentado, cuidadoso, y Héctor, mi hijo. ¿Cómo probaría que mi propio hijo estaba tratando de matarme? ¿Quién me creería? Yo misma estaba teniendo dificultad para creerlo. Tomé mi celular y con las manos temblando abrí la aplicación de grabación de voz. Miré el tiempo. 42 minutos. Todo había sido grabado. Cada palabra, cada detalle del plan asesino. Estaba allí, en aquel pequeño archivo de audio. ¿Pero sería suficiente? ¿Sería admisible en un tribunal? E incluso si lo fuera, ¿qué pasaría? Mi hijo iría a la prisión. El muchacho que cargué en brazos, que enseñé a caminar, que consolé en cada pesadilla. Incluso después de todo lo que oí, la parte de mí que era madre sentía un dolor punzante solo de pensarlo. Me levanté de la cama con dificultad. Necesitaba actuar, y necesitaba actuar rápido. Fui al baño de la suite y miré nuevamente mi reflejo, esta vez bajo la luz cruda de los espejos. Tomé una toalla y limpié cuidadosamente el rímel corrido. Recompuse el maquillaje lo mejor que pude con los productos que tenía en el bolso. Mi mente trabajaba a máxima velocidad. Tenía 40 minutos. 40 minutos para decidir si destruía mi propia vida al exponer a mi hijo o si simplemente huía y dejaba todo atrás. 40 minutos para elegir entre justicia y maternidad. Pero entonces recordé a las otras mujeres, Marcela y Beatriz. ¿Tenían familia? ¿Hijos que lloraron por ellas? ¿Padres ancianos que fueron privados de despedirse de sus hijas? ¿Y cuántas otras mujeres serían las próximas víctimas si yo no hacía nada? Ricardo había transformado esto en un negocio. Era meticuloso, paciente, eficiente. Y ahora tenía un socio en Héctor, alguien que podría continuar el trabajo, perfeccionar el método, encontrar nuevas víctimas. No. Yo no podía dejar que esto sucediera. Pero tampoco podía simplemente ir a la policía en ese momento. Era mi palabra contra la de ellos. Y yo sabía cuán convincente era Ricardo. ¿No había sido él quien me conquistó por completo en 6 meses? ¿Quién se ganó la confianza de mi familia, de mis amigos, de mis socios? Necesitaba un plan. Y necesitaba ejecutarlo ahora. Tomé mi celular y envié un mensaje a mi abogada particular. Doctora. Claudia, una mujer en la que confiaba hacía años. Emergencia absoluta. Te necesito en el hotel ahora. Suite 1005. No le cuentes a nadie. Es cuestión de vida o muerte. Ella respondió en segundos. En camino. Llego en 15 minutos. Luego envié otro mensaje, esta vez a Marcos, mi jefe de seguridad personal, un ex policía que trabajaba conmigo hacía una década.
Te necesito en la suite presidencial. Urgente. Ven solo y discretamente. Mientras esperaba, fui al laptop que estaba en el escritorio de la habitación. Era mi laptop personal, que había pedido que dejaran allí para trabajar durante la luna de miel. Conecté mi celular y transferí el archivo de audio a la computadora, haciendo 3 copias de seguridad en diferentes servicios de nube. Luego creé un documento nuevo y empecé a escribir. Escribí todo lo que había oído, cada detalle, cada palabra. Los nombres de las víctimas anteriores, Marcela y Beatriz. Los métodos usados, los valores mencionados. Escribí en formato de testimonio, fechado y firmado digitalmente. 15 minutos después, tocaron discretamente a la puerta. Era la doctora Claudia. Entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de sí. Sus ojos se abrieron al verme. «Sofía, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Le hice una señal para que se sentara y le puse audífonos. «Escucha esto, todo». Puse el audio a reproducir. Vi su expresión cambiar mientras escuchaba. De confusión a shock, de shock a horror, de horror a furia contenida. Cuando terminó, estaba pálida. «Dios mío», susurró, «tu hijo y Ricardo, Sofía, necesitamos llamar a la policía ahora». «Aún no», respondí. Mi voz estaba sorprendentemente tranquila. «Necesito que hagas algo primero. Necesito documentos, rápidamente». Expliqué mi plan. La doctora Claudia me miró como si estuviera loca, pero luego asintió lentamente. «Es arriesgado, muy arriesgado». «Lo sé, pero es la única forma de garantizar que no escapen. Ricardo lo hizo antes, 2 veces. Es cuidadoso. Si simplemente cancelamos la boda ahora, él va a desaparecer. Y Héctor inventará una historia, dirá que estoy confundida, tal vez incluso cuestione mi cordura». Otro golpe en la puerta. Era Marcos. Abrí y él entró, su postura militar evidente incluso en traje de civil. Cuando oyó el audio, su mandíbula se tensó. «Puedo resolver esto de otras maneras», dijo él bajo, y el tono en su voz dejaba claro qué tipo de resolución tenía en mente. «No», respondí firmemente. «Esto tiene que hacerse de la manera correcta. Legal. Van a pagar por lo que hicieron, pero dentro de la ley». Les expliqué a los dos cuál era mi plan. Intentaron disuadirme. Argumentaron que era demasiado peligroso, que estaba poniendo mi vida en riesgo. Pero yo estaba decidida. «Sofía», dijo Claudia tomando mis manos. «¿Estás segura de esto? Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás». La miré, luego a Marcos. «Mi hijo planeó matarme. El hombre que amaba es un asesino en serie. No hay nada a qué volver aquí. Solo hay justicia o muerte, y yo no voy a morir». Intercambiaron una mirada y luego asintieron. La doctora Claudia comenzó a trabajar en su laptop, preparando los documentos que le pedí. Marcos hizo algunas llamadas discretas, organizando lo que sería necesario. Yo volví al baño y recompuse completamente mi apariencia. 30 minutos después, parecía nuevamente una novia radiante. Por fuera, al menos. Por dentro, yo era otra persona. Una persona más fría, más dura, más determinada. Miré a Claudia. «¿Listo?» Ella asintió, mostrándome los documentos en su tableta. «Todo listo, pero Sofía, última oportunidad de cambiar de opinión». «No voy a cambiar», respondí. Firmé digitalmente cada documento que ella preparó. Tomé mi celular y envié un mensaje a Héctor. «Disculpa la demora, querido. Estaba terminando unos detalles. Estoy bajando ahora». A Ricardo. «Mi amor, nos vemos en el altar en 10 minutos. No puedo esperar». Marcos me escoltó discretamente hasta el elevador de servicio. Claudia siguió por otro camino, llevando su laptop y una copia de todo. Yo le había instruido exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Cuando llegué al salón donde sería la ceremonia, la música ya estaba tocando. Mis invitados estaban todos sentados, bellamente vestidos, sonriendo con expectativa. Héctor estaba al lado de Ricardo cerca del altar improvisado. Mi hijo me vio y sonrió. Fue una sonrisa cálida, perfecta. Era bueno en eso. Siempre lo fue.
¿Cuántas veces a lo largo de los años había malinterpretado sus expresiones? ¿Cuántas veces confundí sus manipulaciones con amor genuino? Ricardo se volteó cuando la música nupcial comenzó. Sus ojos se iluminaron al verme. Llevó la mano a su pecho, en un gesto que parecía conmovido. La perfecta escenificación del novio enamorado. Caminé por el pasillo, sola. No tenía padre para entregarme. Él había fallecido años atrás. Siempre pensé que sería Héctor quien me llevaría al altar, pero él había declinado educadamente, diciendo que prefería quedarse al lado de Ricardo como padrino. Ahora entendía por qué. Querían estar juntos, presentar un frente unido. A cada paso que daba, sentía las miradas de los invitados sobre mí. 200 personas que no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. 200 testigos de lo que estaba planeando. Llegué al altar. Ricardo extendió su mano hacia mí. Yo la tomé. Su mano estaba cálida, firme. La mano de un asesino. «Estás hermosa», susurró. «Gracias», respondí con una sonrisa. El celebrante, un juez de paz que Ricardo había sugerido, comenzó la ceremonia. Habló sobre amor, compromiso, compañerismo. Cada palabra sonaba como una broma cruel. Miré a Héctor al lado de Ricardo. Mi hijo me observaba con una expresión que ahora reconocía. No era amor, era cálculo. Estaba evaluando si yo sospechaba de algo, si había alguna señal de que yo sabía. Le sonreí. Una sonrisa de madre orgullosa. Vi alivio pasar por sus ojos. «Llegamos ahora al intercambio de votos», anunció el celebrante. «Ricardo, ¿aceptas a Sofía como tu legítima esposa?» «Acepto», dijo Ricardo, su voz clara y firme. «Sofía, ¿aceptas a Ricardo como tu legítimo esposo?» Este era el momento que cambiaría todo. Miré a Ricardo, luego a Héctor, luego a todos los rostros expectantes a mi alrededor. «Tengo algo que decir primero», hablé en voz alta y clara. Un murmullo recorrió la audiencia. Ricardo frunció el ceño levemente, confundido pero aún manteniendo la sonrisa. «¿Sofía?», dijo él en voz baja. «¿Está todo bien?» «Está todo perfecto», respondí. Entonces me volteé hacia los invitados. «Todos ustedes vinieron aquí hoy pensando que asistirían a una boda. Y van a asistir, pero no la boda que imaginaban». El silencio en el salón era absoluto. Se podía oír la respiración de la gente. Ricardo intentó sujetar mi mano, pero me aparté. «Sofía, estás nerviosa», dijo, tratando de parecer preocupado. «Vamos a hacer una pausa. Puedes...» «No estoy nerviosa», corté. «Estoy perfectamente lúcida, tal vez más lúcida de lo que he estado en los últimos 6 meses». Héctor dio un paso adelante. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Te sientes mal?» «No me llames madre», dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. Vi cómo retrocedía como si hubiera recibido una bofetada. Me volteé nuevamente hacia los invitados. Hoy, hace aproximadamente 1 hora, yo estaba en la suite nupcial, escondida en el armario. Quería darle una sorpresa romántica a mi futuro esposo. Ricardo palideció. Entendió inmediatamente a dónde iba a parar esto. Pero quien apareció en la habitación no fue solo Ricardo. Fue mi hijo también. Y ellos no sabían que yo estaba allí, así que conversaron libremente. «Mamá, no sé de qué estás hablando», comenzó Héctor, pero había pánico en sus ojos. «Y yo lo oí todo», continué, mi voz aumentando. «Los oí a ustedes planeando mi asesinato. Los oí riendo sobre lo fácil que sería engañarme. Oí sobre las otras 2 mujeres que Ricardo mató antes». El salón estalló en exclamaciones de shock. Personas se levantaron, comenzaron a hablar al mismo tiempo. Ricardo intentó agarrarme, pero Marcos apareció de la nada, interponiéndose entre nosotros. «Esto es una locura», gritó Ricardo a los invitados. «Está teniendo una crisis, necesita ayuda». «¿Estoy teniendo una crisis?», repetí. «Qué interesante. Es la misma táctica que usarías si hubieras sobrevivido al accidente que estabas planeando, ¿no es así? ¿Cuestionar mi sanidad mental?» Tomé mi celular del ramo de flores
que una de las damas de honor sostenía, lo conecté al sistema de sonido del salón. Todos ustedes van a escuchar exactamente lo que yo oí. Apreté play. La voz de Héctor llenó el salón. «Ya estoy aquí. ¿Te tardaste?» Seguida de la de Ricardo. «Disculpa la tardanza. Tuve que deshacerme de esas tías latosas de tu madre». Vi el rostro de Ricardo cambiar de color, de pálido a rojo, de rojo a gris. Héctor intentó correr, pero Marcos lo sujetó por el brazo. El audio continuó reproduciéndose. Cada palabra, cada detalle del plan. Los invitados escuchaban en shock absoluto. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Hombres apretaron los puños. Cuando el audio mencionó a las víctimas anteriores, Marcela y Beatriz, vi a 2 mujeres en la audiencia levantarse abruptamente. No las conocía. Debían ser invitadas de Ricardo. «Marcela era mi hermana», gritó una de ellas, lágrimas corriendo por su rostro. «Murió hace 3 años. Dijeron que fue un accidente». La otra mujer estaba temblando. «Beatriz era mi socia. Se casó con un hombre llamado Roberto Andrade. Pero ese hombre», señaló a mi prometido, «se parece exactamente a él, solo que con barba y cabello diferente». Ricardo intentó salir, pero Marcos y otros 3 guardias que yo había instruido discretamente antes ya bloqueaban las salidas. «No entienden», gritó Ricardo. «Esa grabación es falsa, fue manipulada. Sofía está obsesionada, ella...» «¿Obsesionada?», me reí sin humor. «Tienes razón en una cosa. Yo estaba obsesionada con creer que había encontrado el amor de nuevo, obsesionada con confiar en mi propio hijo». Miré a Héctor. Se había desplomado en una silla, el rostro entre las manos. Parte de mí, la parte que aún era madre, quería correr hacia él, abrazarlo, preguntar por qué. Pero la parte que lo había oído reír sobre mi muerte planeada se mantuvo firme. «Héctor», hablé alto, «mírame». Él levantó el rostro. Había lágrimas allí, pero no podía decir si eran genuinas o solo una manipulación más. «¿Por qué?», pregunté. «Eres mi hijo. Te di todo. ¿Por qué?». Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, algo cambió en su expresión. La máscara cayó por completo. Lo que quedó era algo frío, resentido. «Porque estoy cansado», dijo. «Cansado de ser el hijo perfecto. Cansado de trabajar en ese negocio aburrido. Cansado de esperar que murieras naturalmente para finalmente tener lo que es mío por derecho». Cada palabra era una puñalada. «¿Por derecho? ¿Crees que tienes derecho a matarme? Ibas a dejármelo todo de todas formas», respondió con un encogimiento de hombros. «Solo estoy acelerando el proceso y sin tener que fingir que me importa más». La gente a nuestro alrededor jadeó. Mi mejor amiga, sentada en la primera fila, comenzó a sollozar fuerte. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Policías entraron, liderados por un delegado que Claudia había contactado. Ella había llevado copias de la grabación directamente a la policía mientras yo procrastinaba la ceremonia. «Ricardo Montes, también conocido como Ricardo Silva y Ricardo Méndez», anunció el delegado. «Queda usted arrestado por sospecha de 2 homicidios y conspiración para cometer asesinato». 2 oficiales lo esposaron. Ricardo intentó resistirse, gritando que todo era un malentendido, que yo estaba loca, que él era inocente, pero las esposas ya estaban en sus muñecas. «Héctor Gutiérrez», continuó el delegado, «queda usted arrestado por conspiración para cometer asesinato». Cuando los policías se acercaron a Héctor, algo dentro de mí se rompió. Mi hijo, mi bebé. Me acordé de cuando nació, de aquel pequeño ser que puse en el mundo. Del primer día de clases, de las noches que pasé al lado de su cama cuando estaba enfermo. Él me miró mientras era esposado. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿Tu propia familia?» «Dejaste de ser mi familia cuando planeaste matarme», respondí, pero mi voz se quebró al final. Fueron llevados. Ricardo aún gritando su inocencia, Héctor en silencio, mirando al suelo. Los invitados estaban en shock absoluto. Algunos intentaron consolarme, pero levanté la mano, pidiendo espacio. La doctora. Claudia se acercó. «Hay reporteros afuera. La noticia ya se filtró.
Necesitas prepararte. Asentí. Déjalos entrar. Voy a dar una declaración. Sofía, ¿estás segura? No tienes que hacer esto ahora. Acabo de descubrir que mi hijo y mi prometido querían matarme, completé. Sí, estoy consciente. Y sí, voy a hablar. Salí del salón. Los flashes de las cámaras eran cegadores. Micrófonos fueron empujados hacia mí, preguntas gritadas de todos lados. Levanté la mano y el tumulto disminuyó. Mi nombre es Sofía Gutiérrez, comencé. Hoy debía ser el día más feliz de mi vida. En su lugar, descubrí que las dos personas en quienes más confiaba planeaban asesinarme por dinero. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Pero no voy a ser una víctima. No voy a ser un nombre más en una lista de mujeres que fueron manipuladas y asesinadas. Voy a usar cada recurso que tengo, cada contacto, cada centavo, para garantizar que se haga justicia. Un reportero gritó: «Señora Gutiérrez, ¿cómo se siente con respecto a su hijo?». Respiré hondo. Estoy destrozada. Como madre, estoy completamente destrozada. Pero como mujer, como ser humano, estoy furiosa. Y la furia va a superar al dolor, al menos por tiempo suficiente para hacer lo que tiene que ser hecho. Otro reportero: ¿va a demandar? Voy a hacer más que demandar, interrumpí. Voy a asegurarme de que cada víctima de Ricardo sea reconocida. Marcela y Beatriz no van a ser olvidadas como simples accidentes. Y voy a usar mi historia como alerta. Mujeres, especialmente mujeres mayores, son vistas como blancos fáciles. Bueno, yo no soy fácil, y no voy a dejar que otras sean tratadas así. Los días que siguieron fueron un torbellino. La historia se esparció como fuego por los medios nacionales. Novia de 55 años expone plan de asesinato en el altar, estaba en todos los titulares. Programas de televisión me buscaban, podcasts de True Crime querían entrevistas, periodistas acampaban en la puerta de mi casa en Las Lomas. Di algunas entrevistas cuidadosamente seleccionadas. Cada vez que contaba la historia se volvía más fácil. No el dolor, sino la narrativa. Yo estaba transformando mi trauma en algo útil, en un mensaje. La investigación policial avanzó rápidamente. Con la grabación que proporcioné y el testimonio de las familias de Marcela y Beatriz, consiguieron una orden de registro completa para la casa de Ricardo. Lo que encontraron allí fue aterrador. Había una computadora con archivos detallados sobre no 2, sino 5 mujeres. Marcela y Beatriz eran las que él había mencionado, pero había 3 otras en ciudades diferentes, todas muertas en accidentes en los últimos 10 años. Cada una dejó a Ricardo como beneficiario de seguros de vida cuantiosos o heredero de propiedades. También había una carpeta sobre mí. Contenía todo: mis horarios, mis rutas habituales, detalles sobre mi salud, mis medicamentos, mis preferencias. Él había estudiado cada aspecto de mi vida con la meticulosidad de un depredador estudiando a su presa. Y lo más perturbador: había anotaciones sobre otras mujeres, potenciales víctimas futuras. Todas viudas exitosas, todas en el rango de los 50 a 60 años, todas con patrimonios significativos. La fiscalía me llamó. Tenían evidencia suficiente para acusar a Ricardo por 5 homicidios, no solo 2. Con mi grabación y el testimonio que yo daría, tenían un caso sólido. Pero había un problema. Héctor. Técnicamente, explicó la fiscal, una mujer rigurosa llamada licenciada Susana. Tu hijo puede alegar que fue coaccionado, que tenía miedo de Ricardo, que solo estaba cooperando para salvar su propia vida. Pero la grabación, protesté. Él estaba claramente participando voluntariamente. Estaba emocionado con eso. Lo sé, y vamos a usar eso. Pero un buen abogado defensor puede crear duda razonable. Es joven, puede decir que fue manipulado por un hombre mayor y experimentado. La idea de que Héctor escapara de la plena punición me enfureció. ¿Qué necesitas de mí? Tu testimonio será crucial, pero también... Sofía, necesito que estés preparada. La defensa va a intentar destruirte en el estrado de los testigos. Van a cuestionar tu estabilidad mental, tus motivaciones.
Van a sugerir que manipulaste la grabación, que te estás vengando de un hijo que te decepcionó. Que lo intenten, respondí. El juicio fue programado para 6 meses después. Mientras tanto, los medios seguían frenéticos. Descubrieron la identidad de las otras 3 víctimas de Ricardo. Familias que habían llorado a seres queridos perdidos en accidentes trágicos, ahora descubrían que fueron asesinatos planeados. Una de esas familias me contactó. La hija de una de las víctimas, una mujer llamada Patricia, vino a mi oficina. «Mi madre», dijo ella con lágrimas en los ojos, «murió en un incendio hace 7 años en Puebla. Dijeron que fue un cortocircuito, pero yo siempre supe que había algo raro. Ella era tan cuidadosa, tan meticulosa». Sujeté su mano. «Lo siento mucho. Por ti y por ella». «Gracias a ti», dijo Patricia. «Finalmente vamos a tener respuestas. Finalmente podemos procesar el luto de verdad, sabiendo la verdad». Aquella conversación cambió algo en mí. Yo no estaba haciendo esto solo por mí. Estaba haciendo por Marcela, Beatriz, por la madre de Patricia y por las otras mujeres que Ricardo había transformado en estadísticas. Mientras tanto, Héctor estaba en prisión esperando juicio. Su abogado intentó negociar. Querían que testificara contra Ricardo a cambio de una sentencia reducida. La fiscal me llamó para discutir. «Es una buena oferta. Con su testimonio, garantizamos que Ricardo nunca más salga de prisión. ¿Y Héctor?» Probablemente recibiría entre 5 a 10 años, con posibilidad de libertad condicional. 5 a 10 años, por conspirar para matarme, por reír sobre mi muerte planeada. «No», dije, «él no negocia, va a juicio como Ricardo. Sofía, entiendo tu rabia, pero...» «No es sobre rabia», interrumpí. «Es sobre justicia. Si lo dejamos hacer un acuerdo, mandamos el mensaje de que conspirar para matar a tu propia madre por dinero es algo que puede ser negociado. No lo es». La fiscal se quedó en silencio por un momento. «¿Estás segura? El juicio va a ser brutal, para ti». «Lo sé, pero voy a estar allí, y voy a testificar». Héctor intentó contactarme varias veces. Cartas, mensajes a través de su abogado, pedidos de visita. Ignoré todos. No tenía nada que decirle, o mejor dicho, todo lo que tenía que decir lo diría en el tribunal. Su abuela paterna, mi ex-suegra, vino a verme. Estaba destrozada. «Sofía», lloró ella, «es mi nieto, mi único nieto. Por favor, no puedes...» «Él planeó matarme», dije gentilmente, pero firmemente. «Él se rió de eso. Si oyeras la grabación...» «La oí», admitió ella, secándose las lágrimas. «La policía me la mostró, pero es un niño, fue influenciado. Tiene 32 años, no es un niño. Y nadie lo influenció a desear mi muerte, eso vino de él». Ella se fue llorando. Sentí pena por ella. Era inocente en todo esto, solo una abuela que amaba a su nieto. Pero yo no podía dejar que eso cambiara mi decisión. Los meses pasaron lentamente. Me sumergí en el trabajo, usando la empresa como distracción. Irónicamente, los negocios nunca habían ido mejor. La publicidad, aunque trágica, había puesto mi nombre en evidencia. Nuevos contratos aparecían, inversionistas se acercaban. Usé parte de las ganancias para crear una fundación, Justicia para ella, dedicada a ayudar a familias de mujeres que murieron en circunstancias sospechosas a conseguir investigaciones adecuadas. Contraté investigadores privados, abogados, ofrecí recursos para quien no podía pagar. Marcela, Beatriz y las otras 3 víctimas de Ricardo se convirtieron en las primeras beneficiarias póstumas. Sus historias fueron contadas, sus muertes reinvestigadas adecuadamente, sus memorias honradas. Finalmente, llegó el día del juicio. El tribunal estaba lleno. Medios de todo el país estaban allí. Las familias de las víctimas sentadas juntas en solidaridad. Mis amigos y empleados apoyándome. Y allí al frente, separados por guardias, estaban Ricardo y Héctor. Ricardo parecía diferente, más pequeño de alguna forma. La confianza que siempre exhaló había desaparecido.
Sus hombros estaban encorvados, su rostro pálido. Héctor me miró cuando entré. Intentó sonreír, aquella sonrisa que siempre usaba cuando quería algo de mí. Desvié la mirada. El juez entró y el juicio comenzó. La fiscal presentó el caso metódicamente. La grabación fue reproducida para el jurado. Vi sus expresiones cambiar de neutras a choqueadas, de choqueadas a asqueadas. Entonces llamaron a la primera testigo, yo. Me levanté y caminé hasta el estrado de los testigos. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. La fiscal comenzó con preguntas básicas. Mi nombre, edad, profesión. ¿Cómo conocí a Ricardo? ¿Cuánto tiempo fuimos novios? Respondí todo calmada, claramente. Entonces llegamos al día de la casi boda. ¿Puede contarnos, con sus propias palabras, qué sucedió aquel día? Respiré hondo. Yo estaba feliz. Estaba a punto de casarme con un hombre que amaba, o al menos pensaba que amaba. Decidí darle una sorpresa romántica. Quería esconderme en la suite nupcial y sorprenderlo cuando entrara. ¿Y qué sucedió cuando estaba escondida? Oí pasos. Creí que era Ricardo, pero reconocí la voz de mi hijo, Héctor. Me extrañó. No entendía qué haría él allí. Entonces Ricardo entró también. ¿Y ellos sabían que usted estaba allí? No, yo estaba escondida en el armario. Pensaban que estaban solos. ¿De qué conversaron? Cerré los ojos por un momento, dejando que las palabras regresaran. Héctor preguntó cuánto tiempo más tendrían que aguantar la farsa. Ricardo dijo que solo unas horas más, hasta que yo firmara los papeles de la boda. ¿Qué papeles? Descubrí después que Ricardo había cambiado los documentos de separación de bienes que yo había acordado por documentos de sociedad conyugal. Él planeaba que yo firmara sin leer, durante la ceremonia, estando conmovida. La fiscal asintió. ¿Y luego? Luego comenzaron a hablar sobre matarme. Mi voz falló un poco. Sobre un accidente durante la luna de miel. Ricardo mencionó que lo había hecho antes, con otras mujeres, Marcela y Beatriz. ¿Cómo se sintió oyendo eso? Como si mi mundo se estuviera desmoronando, admití. El hombre que amaba estaba planeando matarme. Y peor, mucho peor, era que mi hijo estaba ayudando. Mi propio hijo, que crié, que amé, estaba participando activamente del plan. Lágrimas comenzaron a escurrir, pero no las limpié. Dejé que el jurado viera mi dolor. ¿Y qué dijo Héctor durante esa conversación? Él dijo que estaba cansado de fingir ser el hijo perfecto, que quería el dinero que sería de él de todas formas. Preguntó cuándo recibiría su parte de los 50 millones. Oí murmullos en el tribunal. El juez golpeó el martillo pidiendo silencio. 50 millones se refiere a mi patrimonio, el valor aproximado de todo lo que construí durante mi vida. Estaban dividiendo mi dinero antes incluso de matarme. La fiscal me hizo repetir partes específicas de la conversación. Cada palabra que hablé era confirmada por la grabación que tenían como evidencia. Entonces llegó la hora de la defensa de interrogarme. El abogado de Ricardo se levantó. Era un hombre de mediana edad, traje caro, expresión condescendiente. «Señora Gutiérrez», comenzó él, ¿no le parece demasiado conveniente que haya grabado esa conversación entera? Yo no planeé grabar, respondí. Mi celular estaba en el bolsillo del vestido con la aplicación de grabación abierta porque la había usado para grabar algunos mensajes para Ricardo más temprano. Continuó grabando sin que yo me diera cuenta. «Ah, qué suerte», dijo él sarcásticamente. «¿Y usted, una mujer de negocios experimentada, quiere que creamos que no notó que estaba grabando?» Yo estaba escondida en un armario oyendo a mi hijo y a mi prometido planear matarme. Respondí firmemente. No estaba exactamente preocupada por mi celular. O tal vez, él sugirió, usted estaba escenificando todo esto. Tal vez estaba enojada porque su hijo no aprobaba ese matrimonio. Tal vez quería vengarse. Mi hijo aparentaba aprobar completamente el matrimonio, respondí. ¿Y por qué inventaría que mi propio hijo quiere matarme? Dinero, dijo él simplemente. Con su hijo preso,
Usted mantiene total control sobre su patrimonio. Nadie para compartir, nadie para cuestionar sus decisiones. Yo me reí. Fue una risa corta, amarga. Mi hijo ya habría heredado todo cuando yo muriera. Naturalmente, no necesitaba matarme para eso. Yo no gané nada con esta situación, excepto la pérdida del hijo que amaba. El abogado intentó algunas otras aproximaciones, sugiriendo que yo estaba mentalmente inestable, que la grabación podría haber sido editada, que tal vez había malinterpretado una conversación inofensiva. Pero la fiscal objetó cada vez, y el juez sostuvo. La grabación estaba demasiado clara, había sido verificada por peritos como auténtica. Entonces fue el turno del abogado de Héctor. Él era más joven, parecía menos cínico. Su enfoque fue diferente. «Señora Gutiérrez», dijo él gentilmente, «¿usted ama a su hijo?» La pregunta me tomó desprevenida. Yo amaba. ¿Amaba en el pasado? ¿Ya no ama? No sé lo que siento, admití. Es mi hijo, siempre lo será. Pero él planeó matarme. ¿Cómo reconcilio esas dos cosas? Exactamente, dijo el abogado. Como un hijo planea matar a su propia madre, ¿no sería necesaria algún tipo de coerción, manipulación? Objeción, dijo la fiscal. Especulación. Reformulo, dijo el abogado. Señora Gutiérrez, en la grabación, ¿quién inició la conversación sobre asesinato? ¿Quién sacó el tema a colación primero? Pensé de nuevo. Ricardo. ¿Y Ricardo es cuántos años mayor que Héctor? 13 años. Más experimentado, más manipulador. Usted misma fue engañada por él, ¿no es así? Fui, admití renuentemente. Entonces, ¿no es posible que Héctor, un joven de 32 años, también haya sido manipulado? ¿Que Ricardo haya plantado esas ideas en su cabeza? No, respondí firmemente. Porque en la grabación, Héctor no suena coaccionado, suena emocionado. Se rió, preguntó cuándo recibiría el dinero. Esas no son acciones de alguien siendo forzado. Pero es su hijo, insistió el abogado. Ciertamente debe haber... Dejó de ser mi hijo cuando accedió a mi asesinato, dije, y mi voz resonó por el tribunal. Le habría dado todo, literalmente todo. Solo necesitaba esperar, pero no. Él lo quería ahora, y estaba dispuesto a matarme para conseguirlo. Vi a Héctor bajar la cabeza. El interrogatorio continuó por horas. Me hicieron repetir la historia varias veces, buscando inconsistencias. No las encontraron porque no las había. Yo estaba diciendo la verdad. Cuando finalmente me liberaron del estrado de los testigos, estaba exhausta. Pero había más testigos. Las familias de Marcela y Beatriz testificaron sobre las circunstancias sospechosas de las muertes. Peritos hablaron sobre los métodos usados, sobre cómo los accidentes fueron cuidadosamente planeados, y entonces la fiscalía trajo a su testigo sorpresa. Era una mujer que yo nunca había visto. Tenía cerca de 50 años, bonita, bien vestida. Cuando fue llamada al estrado, Ricardo se puso blanco. «Por favor, declare su nombre para el tribunal», pidió la fiscal. «Mi nombre es Daniela Campos», dijo la mujer, «y yo sería la próxima víctima de Ricardo». El tribunal explotó. El juez tuvo que golpear el martillo varias veces para restaurar el orden. Daniela contó su historia. Cómo conoció a Ricardo en un club de golf 6 meses antes de que él me conociera. Cómo él fue encantador, atento, perfecto. Cómo le pidió matrimonio y ella aceptó. «Pero entonces», dijo ella, «encontré algunos documentos en su casa, sobre otras mujeres, y comencé a desconfiar». «¿Qué hizo?» «Contraté a un investigador privado. Descubrió que Ricardo tenía varios nombres, varias identidades. Cuando confronté a Ricardo, él desapareció. Simplemente se esfumó. Nunca más lo vi hasta ver su foto en los periódicos, arrestado por el asesinato de varias mujeres». El testimonio de Daniela fue devastador para la defensa. Ella tenía documentos, correos electrónicos, todo comprobando que Ricardo había intentado el mismo esquema con ella.
Había escapado solo por ser lo suficientemente desconfiada para investigar. La defensa intentó desacreditarla, sugiriendo que estaba buscando sus 15 minutos de fama. Pero ella tenía evidencias demasiado sólidas. Entonces fue el turno de Ricardo y Héctor de testificar. Ricardo subió al estrado primero. Intentó parecer calmado, sereno, pero se podía ver el sudor en su frente. Su abogado lo guió a través de una narrativa cuidadosamente construida. Ricardo alegó que todo fue un malentendido, que la conversación que oí fue sacada de contexto, que él y Héctor solo estaban bromeando sobre escenarios absurdos, no planeando realmente nada. ¿Bromeando?, repitió la fiscal cuando llegó su turno de interrogar. ¿Usted estaba bromeando sobre matar a Sofía Gutiérrez? Era un tipo de humor negro, dijo Ricardo. Nosotros, Héctor y yo, desarrollamos ese tipo de amistad. Hacíamos bromas sobre todo. Bromas, repitió la fiscal. ¿Y las otras mujeres? Marcela, Beatriz, las otras 3, ¿ellas también fueron bromas? Yo no maté a nadie, dijo Ricardo firmemente. Esas fueron todas tragedias reales, accidentes reales. Están intentando transformarme en algún tipo de serial killer cuando soy solo un hombre con mala suerte que perdió a personas que amaba. Mala suerte, murmuró la fiscal. Señor Montes, o debería llamarle Silva, o Méndez. ¿Cuántos nombres falsos ha usado? Cambié mi nombre legalmente algunas veces, admitió él, por razones personales. ¿Razones personales como huir de investigaciones? Objeción. Sostenida, reformule, fiscal. Ella cambió de táctica. Señor, en la grabación usted menciona valores específicos. 50 millones. Usted menciona dividir el patrimonio de Sofía. ¿Cómo explica eso si era solo una broma? Estábamos especulando. Sobre hipotéticamente, si algo le sucediera a Sofía. Conveniente. ¿Y usted siempre especula sobre la muerte de sus prometidas? Las preguntas continuaron, incisivas, implacables. Ricardo intentó mantener su historia, pero la fiscal lo desmontó pieza por pieza. Cada respuesta suya creaba más contradicciones. Finalmente, salió del estrado pareciendo derrotado. Entonces fue el turno de Héctor. Mi hijo subió al estrado lentamente. Parecía mucho más joven que sus 32 años, casi frágil. Yo sabía que era estrategia de su abogado, pero aún así sentí algo apretar en mi pecho. Su abogado lo guió gentilmente. Héctor alegó que fue manipulado por Ricardo, que tenía miedo, que Ricardo lo amenazó, dijo que si no cooperaba, él mismo sería asesinado. Pero en la grabación, dijo la fiscal cuando su turno llegó, usted no suena con miedo, suena emocionado. Yo estaba intentando parecer cooperativo, dijo Héctor, para que Ricardo no sospechara que yo podría denunciarlo. ¿Entonces usted planeaba denunciarlo? Sí, eventualmente. Pero no lo hizo, ni siquiera avisó a su madre sobre el peligro. Tenía miedo, repitió Héctor. Ricardo es peligroso. Pero no tan peligroso como para impedirle preguntar cuándo recibiría sus 25 millones, ¿cierto? Héctor parpadeó. Yo solo estaba siguiendo su juego. La fiscal sacó un documento. Señor Gutiérrez, usted abrió una cuenta offshore 3 semanas antes de la boda planeada. ¿Para qué? Él dudó. Inversiones. Inversiones. ¿No sería para recibir el dinero que esperaba ganar con la muerte de su madre? No, yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca planeó recibir el dinero? Pero usted mismo dijo en la grabación que merecía ese dinero, que había pasado la vida siendo el hijo perfecto. Héctor me miró, sus ojos suplicantes. Yo no desvié la mirada, pero tampoco demostré ninguna emoción. ¿Usted ama a su madre?, preguntó la fiscal de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí, yo amo. Curiosa forma de demostrar amor. Planeando asesinato. Yo no planeé nada, fue todo Ricardo. Pero usted accedió, usted se rió, usted preguntó sobre su parte del dinero. Porque tenía miedo. Miedo, repitió la fiscal. Señor Gutiérrez, ¿cuántas veces pudo haber denunciado a Ricardo? ¿Cuántas oportunidades tuvo de avisar a su madre?
Silencio. Usted tenía el teléfono de la policía. Tenía acceso a su madre en cualquier momento. Podría haber enviado un mensaje anónimo, una llamada, cualquier cosa. Pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque usted quería el dinero. Así de simple. Usted veía a su madre como un obstáculo entre usted y la riqueza que creía merecer. No es verdad. Entonces mire a su madre ahora, ordenó la fiscal. Mírela a los ojos y diga que usted no quería que ella muriera. Héctor me miró. Yo lo encaré de vuelta, mi rostro una máscara neutra. Comenzó él, pero nada más salió. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Lo siento mucho, susurró. Mamá, lo siento mucho. ¿Usted lo siente por qué? Preguntó la fiscal. ¿Por haber planeado matar a su madre o por haber sido atrapado? Él no respondió. Solo continuó llorando. Cuando finalmente lo despidieron, pasó a mi lado tambaleándose. Intentó tocarme, pero un guardia lo impidió. Los argumentos finales comenzaron al día siguiente. La defensa argumentó que Ricardo era un hombre inocente perseguido por las circunstancias, que las muertes anteriores fueron realmente accidentes, que la grabación estaba siendo malinterpretada. Para Héctor, argumentaron que era una víctima de manipulación, un joven asustado coaccionado por un hombre mayor y peligroso. La fiscalía pintó un cuadro diferente, de un depredador calculista y experimentado que transformó el asesinato en un negocio lucrativo, y de un hijo codicioso dispuesto a matar a su propia madre por dinero. Sofía Gutiérrez, dijo la fiscal en su argumento final, es una sobreviviente. Pudo haber muerto en el mar, otra víctima trágica de un accidente. Pero por pura suerte, por haber decidido hacer una sorpresa romántica, ella oyó la verdad. Y fue lo suficientemente valiente para no solo salvar su propia vida, sino para traer justicia para Marcela, Beatriz y todas las otras. Señaló a Ricardo y Héctor. Estos hombres veían a mujeres exitosas no como personas, sino como fuentes de ingresos, como blancos. Planearon meticulosamente, ejecutaron fríamente y habrían continuado si Sofía no los hubiera expuesto. El jurado salió a deliberar. Fueron 3 días de espera, 3 días donde apenas pude comer o dormir. Pasaba las noches reviviendo cada momento, cada palabra de la grabación, cada mirada de Héctor durante el juicio. Finalmente, vino el veredicto. El tribunal estaba lleno nuevamente. Me senté en la primera fila, la doctora Claudia de un lado, Marcos del otro. En el caso del Estado contra Ricardo Montes, comenzó el presidente del jurado. Por el crimen de asesinato en primer grado de Marcela Santos, encontramos al acusado, culpable. Oí gritos ahogados detrás de mí, la hermana de Marcela llorando. El presidente continuó, culpable de asesinato en primer grado de Beatriz Lima, culpable de 3 otras acusaciones de homicidio, culpable de conspiración para cometer asesinato contra mí. Ricardo permaneció inmóvil mientras cada veredicto era leído. En el caso del Estado contra Héctor Gutiérrez, continuó el presidente, por el crimen de conspiración para cometer asesinato, encontramos al acusado culpable. Sentí algo romperse dentro de mí. Incluso esperando, incluso queriendo justicia, oír a mi hijo ser declarado culpable fue como recibir un disparo en el pecho. Héctor se desplomó en la mesa, sollozando. Su abogado intentó consolarlo, pero no había consuelo para aquello. La sentencia llegó 2 semanas después. Ricardo recibió 5 sentencias de prisión vitalicia consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Moriría en prisión. Cuando la sentencia fue leída, él ni siquiera reaccionó. Solo miró fijamente al frente, como si ya estuviera muerto. Héctor recibió 25 años, con posibilidad de libertad condicional después de 15. El juez fue duro en sus palabras. «Señor Gutiérrez», dijo él, «usted traicionó la confianza más sagrada que existe, la confianza entre madre e hijo. Usted no solo planeó quitarle la vida a la mujer que le dio la vida, sino que lo hizo por pura codicia. Espero que use su tiempo en prisión para reflexionar sobre la magnitud de lo que intentó hacer.
Cuando terminó, cuando los guardias se los llevaron, Héctor me miró una última vez. «Mamá», dijo él, su voz quebrándose, «¿puedes perdonarme algún día?» Lo miré, a aquel hombre que un día fue mi bebé. «No sé», respondí honestamente. «Pregúntame dentro de 15 años». Fue la última vez que hablé con él. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Los medios eventualmente siguieron adelante, encontrando nuevas historias. La fundación que creé continuó creciendo, ayudando cada vez a más familias. Las familias de Marcela, Beatriz y las otras víctimas se convirtieron en parte de mi vida. Nos reuníamos periódicamente, compartiendo recuerdos de aquellas que perdimos, garantizando que nunca fueran olvidadas. Vendí la empresa. Ya no podía trabajar allí, no cuando cada rincón me recordaba a Héctor, a cómo yo creía que estábamos construyendo algo juntos. Vendí por un valor justo y usé el dinero para expandir la fundación. Cambié de casa también. Ya no podía vivir en el lugar donde crié a mi hijo, donde cada habitación tenía recuerdos de él. Compré un apartamento más pequeño, más sencillo en Coyoacán. Empecé de nuevo. La terapia ayudó. Fueron meses de sesiones dolorosas, desempacando cada capa de traición, de dolor, de culpa. Sí, culpa. Porque por más que supiera racionalmente que no era mi culpa, parte de mí seguía preguntando, ¿dónde me equivoqué? ¿Cuándo mi hijo se transformó en alguien capaz de planear mi asesinato? Usted no se equivocó, mi terapeuta repetía. Algunas personas simplemente toman malas decisiones crueles, y eso no es un reflejo de usted como madre. Pero tomó tiempo aceptar eso. Un año después del juicio, recibí una carta. Era de Héctor. Me quedé mirando el sobre por días antes de tener el coraje de abrirlo. Cuando finalmente abrí, encontré páginas y páginas de su letra, aquella misma letra que vi en tarjetas del Día de las Madres, en notas cariñosas, en dibujos infantiles. Pedía disculpas. Decía que entendía si yo nunca lo perdonaba, que estaba en terapia en prisión, intentando entender por qué hizo lo que hizo, que la codicia, el resentimiento, la envidia habían envenenado su corazón poco a poco, año tras año. «Yo te veía trabajando tanto», escribió él, construyendo ese imperio, y empecé a sentir como si fuera mío por derecho, como si me debieras aquello. Olvidé que no me debías nada, que todo lo que hiciste fue por amor, no por obligación. Hablaba sobre Ricardo, sobre cómo fue seducido por la idea de riqueza rápida, cómo Ricardo alimentó su resentimiento, validó su codicia, la transformó en un plan concreto. «Pero no puedo culpar solo a él», escribió. «Fui yo quien eligió escuchar. Fui yo quien accedió. Fui yo quien se rió sobre tu muerte, y voy a cargar con eso el resto de mi vida». Terminaba diciendo que no esperaba respuesta, que no esperaba perdón, que solo quería que yo supiera que estaba intentando ser una mejor persona. Guardé la carta. No respondí. Aún no estaba lista. 2 años pasaron, luego 3. Hice terapia, viajé, conocí gente nueva. Aprendí a confiar de nuevo, lentamente. Hice nuevos amigos, cultivé nuevos hobbies. Descubrí quién era Sofía sin ser la madre de Héctor, sin ser la CEO de una empresa. Y aprendí algo importante. Yo era fuerte, más fuerte de lo que jamás imaginé. Había sobrevivido a la traición suprema. Me había quedado escondida en un armario, oyendo a mi hijo planear mi asesinato, y no solo sobreviví, sino que luché. Había expuesto a 2 criminales, traído justicia para víctimas olvidadas, transformado mi tragedia en algo que ayudaba a otras personas. A mis 58 años, ya no era aquella mujer ingenua que se escondió en el armario esperando sorprender a su prometido. Era alguien que conocía el lado más oscuro de la humanidad y eligió no volverse cínica. Alguien que fue traicionada por su propia familia y eligió continuar amando, solo que con más cuidado. En mi cumpleaños número 59 hice algo que no había hecho en 3 años. Fui a visitar a Héctor. Él había cambiado. Estaba más delgado, más viejo de lo que sus 35 años deberían parecer.
pero había algo diferente en sus ojos, algo que podría ser remordimiento genuino. Nos sentamos separados por el vidrio, teléfonos en las orejas. «Hola, mamá», dijo él, y su voz estaba ronca. «Hola, Héctor», respondí. Nos quedamos en silencio por un largo momento. «Gracias por venir», dijo él finalmente. «No esperaba». «Yo tampoco», admití. «No sé por qué vine. Tal vez para ver si realmente cambiaste, o tal vez para ver si yo cambié lo suficiente para sentarme aquí sin odiarte». «¿Y cambiaste?», pensé sobre eso. «No te odio, ya no. Pero tampoco sé si puedo amarte como antes. Aquel Héctor, el hijo que yo amaba, murió en esa habitación de hotel. Eres otra persona ahora, y yo también lo soy». Lágrimas escurrieron por su rostro. «Lo sé, y no espero que me ames. Solo espero que un día, tal vez, puedas verme como un ser humano que cometió un error terrible y está intentando ser mejor». «Matar a tu madre no es un error, Héctor. Es una elección». «Tienes razón. Fue una elección, la peor que he hecho». Conversamos por 40 minutos. No fue una reconciliación. No fue perdón. Fue solo dos extraños que una vez fueron madre e hijo intentando encontrar algún tipo de paz. Cuando me levanté para irme, él preguntó: «¿Vas a volver?». «No sé», respondí honestamente. «Tal vez, algún día, pero no esperes. No pongas tu redención en mis manos. Esa es una jornada tuya». Dejé la prisión y conduje a casa mientras el sol se ponía. Y me di cuenta de algo. Estaba en paz. No una paz completa, no una paz sin cicatrices, pero paz de todas formas. Hoy, a mis 60 años, miro hacia atrás y veo mi vida en 3 partes. Antes de aquel día en la habitación del hotel, durante aquellos meses terribles de investigación y juicio, y después la reconstrucción. La Fundación Justicia para Ella ayudó a más de 50 familias a conseguir investigaciones adecuadas en muertes sospechosas. 3 casos resultaron en arrestos. 20 familias consiguieron finalmente enterrar a sus seres queridos sabiendo la verdad. Escribí un libro sobre mi experiencia. El dinero fue todo para la fundación. Doy conferencias sobre señales de alerta en relaciones, sobre cómo los depredadores eligen a sus víctimas, sobre la importancia de confiar en tus instintos. Y sí, eventualmente, aprendí a confiar de nuevo. Conocí gente buena, formé nuevas amistades, incluso tuve algunas citas casuales. Nada serio. Tal vez nunca más lo sea. Pero está bien, porque aprendí que no necesito a otra persona para completarme. Estoy completa sola, fuerte sola, viva, muy viva, sola. A veces por la noche aún pienso en aquel momento en el armario, en las voces de Ricardo y Héctor planeando mi muerte, y doy gracias. Doy gracias por haber decidido hacer aquella sorpresa tonta. Doy gracias por haber oído la verdad, por más dolorosa que fuera, porque la verdad me salvó, la verdad me liberó. Y la verdad me dio la oportunidad de empezar de nuevo. A mis 60 años, estoy empezando de nuevo. Y esta vez lo estoy haciendo bien. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.